Hola amigos, Pensar la Fe es en nuestro espacio, en nuestro programa, que periódicamente, sin unas reglas muy fijas, pues vamos lanzando al ciberespacio, ¿eh? Para pensar en las cosas que nos enseña la fe cristiana, y pensar también dentro de la fe, desde la fe. Y yo pensaba, pues hace un ratito, pues en qué sucedería si recibiéramos una llamada, el teléfono, suena el teléfono y cogemos, nos ponemos al teléfono y resulta que en el otro lado de la línea aparece el presidente del gobierno o jefe de Estado, en fin, la persona más importante de nuestro país. O incluso podríamos pensar del mundo, la primera autoridad mundial, ¿no? Que nos dice, oye, mira, fulano, ¿no? Pues mira, tengo muchas ganas de hablar contigo, tengo unas cosas muy interesantes que decirte a ti personalmente, pero que tienen una trascendencia enorme para la vida de nuestro mundo, de nuestro país y también del mundo mundial, ¿eh? Entonces, pues seguramente nos quedaríamos un poco patidifusos y prestaríamos mucha atención si nos cercioramos de que realmente es él y, y bueno, pues nos pondríamos a su disposición, bueno, y a qué hora quiere usted que nos veamos y dónde y cómo y en qué condiciones tengo que presentarme, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, pues estaríamos emocionados, ¿eh? Estaríamos emocionados y quizá prepararíamos un poco, es la conversación, qué es lo que puedo responder ante las cosas que me puede decir o que... Bien, pues realmente esto es algo parecido, es lo que nos sucede a todos, a todas, a todos los seres humanos, porque sin necesidad de teléfono, de líneas telefónicas, ni de internet, ni de nada de estos mecanismos fantásticos, pero sofisticados, a todos nos sucede que ya desde que despertamos al uso de razón, recibimos una llamada, la llamada no ya del jefe de Estado, del presidente del gobierno, de un premio Nobel, o de, qué sé yo, del personaje al que tenemos más admiración en el mundo, sino que recibimos una llamada de Dios, que es nada menos que el creador, el creador de todo lo que existe. Incluso, no solamente es que recibamos una llamada de Dios, sino que es que existimos por una llamada de Dios. Nuestra existencia es una palabra que Dios pronuncia en la nada y así pues surge nuestra existencia. El libro del Génesis, que relata pues la creación del universo, de todas las cosas del cielo y de la tierra, que es una manera de decir todo, todo. Bereshit bara Elohim, suena algo así, el primer versículo del Génesis, ¿no? Es decir, del principio creó Dios todas las cosas. Y también de una manera poética, con elementos míticos también, porque en cada época se habla de acuerdo con el lenguaje propio de la época. También nosotros siempre estamos hablando con imágenes, con recursos literarios que utilizan nuestros contemporáneos. Y no quiere decir que estemos hablando de cosas imaginarias, sino que estamos hablando muchas veces de hechos históricos, pero narrados de la forma que es costumbre entre nosotros, ¿no? Entonces el libro de Génesis pues cuenta la creación de todas las cosas materiales, de la creación del hombre, de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, cómo Dios pone al
la primera pareja humana, vamos, el primer hombre y la primera mujer, en un lugar donde se estaba muy bien, el Edén, pues quiere decir un lugar de delicias, que no seguramente pues no sería tanto un lugar maravilloso, que es posiblemente también, pero ahí lo importante era que el hombre estaba en un equilibrio consigo mismo y con Dios. Incluso dice el autor sagrado que Dios se charlaba, y, o sea, tenía lugar el primer diálogo entre Dios y el hombre. Y la mujer, naturalmente, aquí no hacemos, tenemos que ir precisando, matizando, ¿no? Ya nos entendemos. Pues efectivamente, es decir, que la historia humana, aunque esto se remonta a la prehistoria, pero bueno, tenemos también pues esta narración de la Sagrada Escritura que nos habla de lo que aconteció, pues según estas tradiciones que vienen de tan lejos, que se pierden pues, en los siglos, pero que se transmiten a través de esos, de los siglos, y que sabemos que al principio había un diálogo entre Dios y el hombre, y precisamente en ese diálogo, en ese saberse el hombre en presencia de Dios, de su creador, pues el hombre daba lo mejor de sí mismo. Porque en definitiva somos lo que somos, seres humanos racionales, y nos comportamos como tales, superando infinitamente lo que es el ser irracional, porque somos delante de Dios personas creadas a su imagen y semejanza. Y somos creados a imagen y semejanza de Dios porque Dios nos ha querido en una estrecha amistad, que se manifestaba entonces, antes del pecado, de los orígenes, en esa relación de intimidad. Tenía una tal familiaridad con Adán y Eva, pues que se puede decir poéticamente que se paseaba con ellos por el jardín del Edén. ¿Qué quiere decir esto? Pues familiaridad, intimidad, amistad, diálogo. Y esto es precisamente la oración. ¿Qué es oración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de oración los cristianos? Pues hablamos de hablar con Dios, diálogo con Dios. Y esto es algo esencialísimo, es algo de lo que no podemos prescindir en ningún momento del día y en algún sentido de la noche, aunque estemos durmiendo. En algún otro momento lo podemos contemplar, esta realidad que acabo de decir, ¿no? Pero pensemos en esto, pensar la fe, pensar el contenido de la fe y pensar desde la fe, pues claro, nos conduce a pensar en esa realidad que está en los orígenes de la existencia humana, de la historia humana y de la esencia humana. Porque lo más profundamente humano que hay es, lo más racional que existe es que la razón humana se dirija a Dios como al Creador y Padre. Porque sin Él no seríamos absolutamente nada. Por tanto, a Él le debemos todo. Y cuando en la tierra amigos, padres, conocidos, etcétera, les debemos algo, que siempre será algo parcial, pues les estamos agradecidos y procuramos su amistad. Y si estamos con ellos, pues conversamos, hablamos, les agradecemos, cada uno lo hace a lo mejor con muchas palabras o con pocas o a veces con ninguna, pero
a ver, si es con ninguna, se trata también de un silencio activo, de un silencio elocuente. De alguna manera se manifiesta el agradecimiento y se manifiesta pues, el reconocimiento de que debemos algo importante a esa otra persona. Claro, resulta que Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo, dice San Agustín, porque es nuestro creador. Sin él desapareceríamos, o sea, nos esfumaríamos, no seríamos, volveríamos a lo que somos por nosotros mismos. ¿Qué somos por nosotros mismos? Pues nada. Y por tanto, el universo entero, si Dios dejara de pensarlo y de quererlo en este momento, en este mismo momento, pues en este mismo momento dejaría de existir, volvería a ser lo que era antes de la creación. ¿Qué era antes de la creación? Nada. ¿Qué es por sí mismo el universo? Todo lo que no es Dios, ¿qué es por sí mismo? Nada. No se sostiene por sí mismo. Por tanto, si Dios dejara de pensarlo y de quererlo, dejaría de existir. Por eso puedo decir San Pablo que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y San Agustín dice que Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo. Es rigurosamente cierto, literalmente cierto. Entonces, ¿cómo no orar? ¿Cómo no dirigirnos a ese Dios al que debemos el ser, nuestra vida, nuestro pensamiento, los latidos de cada uno de los latidos de nuestro corazón, las respiraciones de nuestros pulmones, nuestra salud y nuestra más o menos fortaleza, nuestras posibilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, etcétera, ¿no? ¿Cómo no dirigirnos? ¿Cómo no hablar con Dios? ¿Cómo no hacer, por tanto, eso que llamamos oración? Orar, pues significa, viene de oris, boca, lengua, hablar, hablar, aunque a veces se puede hablar sin palabras, porque la oración tiene que brotar del corazón del hombre, ¿no? Del corazón, de esta profundidad, de donde se forman las decisiones, las elecciones libres, donde ahí está en juego lo que más nos define como personas irrepetibles y que somos precisamente lo que somos delante de ese Dios que nos está dando la existencia, el ser, y todo lo que somos y todo cuanto podemos. Por tanto, yo concluiría estos minutos de reflexión, de pensar un poco en la fe, porque son palabras de Jesucristo. Por tanto, palabras en las que debemos creer, confiar, y confiar en que esas palabras nos van a ayudar a ser nosotros mismos, a estar en paz con nosotros mismos, porque nos ponen en paz con Dios. Nos hacen amigos de Dios. Orad siempre sin desfallecer. Orar en todo momento. En otra ocasión podremos hablar de cómo podemos desarrollar esta actividad que es la oración, que tiene sus momentos culminantes, sus momentos más intensos, pero que a lo largo de todo el día y de toda la noche puede ser una realidad maravillosa, espléndida. Punto final a esta sesión y esperamos una próxima, continuando un poco en ese tema que trata el catecismo de la doctrina católica. Hacia el final hay un gran capítulo sobre la oración del cristiano, la oración de los hijos de Dios. Muy importante para ser auténticamente cristianos y para poder también realizar en el mundo la tarea que nos corresponde. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.